ejemplo de cómo se sumarían dos fuerzas, ¿vale? Imaginemos que nos dicen que tenemos una fuerza de módulo 100 newton que está aplicada en una dirección norte 30 grados este. Esto sería mi fuerza 1 y tenemos una fuerza 2 que son 50 newton aplicados en una dirección norte 60 grados oeste. Bien, si nos hacemos primero un pequeño esquema para representar nuestras fuerzas, tenemos nuestros ejes, mi eje X y mi eje Y. Aquí arriba se sitúa la rosa de los vientos para orientarnos a la hora de poner las direcciones. Voy a marcar la fuerza 1 en rojo, ¿vale? Por lo tanto digo, ¿qué dirección será norte 30 grados este? Pues será tomando la dirección del norte, medir 30 grados, ¿hacia dónde? Hacia el este. Por lo tanto, desde el norte midiendo 30 grados hacia el este, me encuentro con esa fuerza. Siendo esto 30 grados. Y la longitud de ese vector es la que corresponde a 100 newton, que sería el módulo. Claro, nosotros cuando representamos fuerzas nunca solemos medir sobre la vertical, sino sobre la horizontal. Por lo tanto, si el ángulo que he marcado son 30 grados, que es sobre el eje Y, sobre el eje X, que es sobre el que me interesa, será su complementario, es decir, 60 grados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el ángulo recto suma 90, por lo tanto, 90 grados menos los 30 grados que me estaban diciendo son 60 grados. Vale, pues ahora ya sabéis, ahora debemos proyectar para sacar nuestras componentes X e Y. Es decir, nosotros lo que queremos sacar es proyectando y proyectando mi componente X, que será esta, y mi componente Y, que será esta. Es decir, esto será mi fx, ¿vale? Y esto será mi fi, ¿vale? Y la suma me dará mi f1. ¿De acuerdo? Pues nada, ya sabéis, si yo cojo este triángulo, si yo cojo este triangulito de aquí, que es un triángulo rectángulo, lo voy a sacar aquí fuera para verlo mejor. Este cateto representaría lo que es fx, este fi y este la fuerza, que es nuestra fuerza total F1. Y esto son 60 grados, por lo tanto tengo que aplicar trigonometría. Sabemos que el seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, fi, partido la hipotenusa, es decir, partido por F1.
Si yo quiero saber el valor de FI, únicamente tengo que despejar de ahí FI, ¿vale? Por lo tanto, F1 pasaría multiplicando y tendríamos que FI será igual a F1 por el seno de 60. ¿De acuerdo? Si opero, yo ya tengo que sustituyo primero datos. F igual a F1. ¿Cuánto vale F1? 100 newton por el seno de 60. Si cogemos nuestra calculadora, pondríamos seno de 60, que me da o raíz de 3 partido por 2 o 0,87, redondeando dos decimales, ¿vale? Si yo multiplico, ya me da 87 newton, ¿vale? Que en forma de vector sería 87 J. ¿De acuerdo? Vale. Ahora quiero despejar fx. Pues nada, yo ya recuerdo que el coseno de 60 es igual a fx partido por f1. Voy a hacer una línea aquí de separación para no liarnos. Coseno de 60 es igual, despejo, lo mismo, f1 pasaría multiplicando y tendríamos que fx será igual a f1 por el coseno de 60. Sustituyendo nuestros datos, ya tendríamos que fx es igual a f1, que es 100, por el coseno de 60, que es 0,5. Lo que nos da 50 newton, que he puesto en forma de vector, un vector que únicamente tiene componente x, sería 50 y. Vale. Ahora, para poner F1 en forma vectorial, únicamente tenemos que juntar las dos componentes. Y decir, F1 es la suma de su componente x, es decir, 50 y, más, ¿por qué más? Porque el F iba para arriba. 87 J. Y todo ello expresado en newton. Pues bien, ya tendríamos nuestra primera componente. Ahora, por ejemplo, nos dicen, teníamos la segunda, que era F2, la segunda la vamos a resolver en verde, que eran 50 newton, ¿vale? Con una dirección norte, si vuelvo a mirar mi brújula, 60 grados oeste. Es decir, ahora estamos midiendo los 60 grados hacia el oeste. Vuelvo a ayudarme aquí poniéndome unos ejes. Si yo tengo aquí unos ejes,
esta sería mi F2, bueno, un poco más así, esta sería mi F2, y estos son lo que yo he medido, mis 60 grados desde el norte hacia el oeste, ¿vale? Este ángulo sobre la vertical, sobre el eje Y, no es el que me interesa. Esto a mí me dejará que un valor de 30 grados aquí, como decíamos antes, porque el ángulo recto son 90 grados, menos el ángulo que hemos medido 60, me da 30 grados. Bien, pues lo mismo que antes. ¿Qué tenemos que hacer? Descomponer. Quiero descomponer en su componente y su componente X. Es decir, para tener aquí mi Fx y aquí mi Fi. ¿De acuerdo? Que en el fondo serían las de abajo, ¿vale? Si aplico otra vez trigonometría, voy a resolver este triángulo de aquí, lo vamos a sacar. Otra vez lo que estoy resolviendo es este triangulito, que lo saco aquí fuera para trabajar mejor con él. Recuerdo que esto son 30 grados, esto es Fi, esto es Fx y esto es F2. Pues nada, Fx será igual a F2 por el coseno de 30. Ya sabéis que aquí ya me salta el primer paso, que era que el coseno de 30 era igual a Fx partido por F2. Y despejábamos, ¿vale? Si aquí sustituyo, tengo que Fx es igual, miramos el valor de la fuerza, que era 50 newton, por el coseno de 30, que son 0,87. Si opero aquí, tengo que Fx es igual a 43,5 newton. Si yo quiero poner Fx en forma vectorial, lo que tengo que tener claro es, ojo, Fx va para acá. Por lo tanto, criterio, si va hacia la izquierda, tiene signo menos. Por lo tanto, vectorialmente, mi Fx será igual a menos 43,5 y. Y mi Fi será igual a F2 por el seno de 30, ¿vale? Igual que antes, sustituyendo, tendremos que Fi es igual a 50 por 0,5, es decir, 25 newton. Si yo quiero poner Fi en forma de vector, miro igual que antes y ahora como veo que Fi va para arriba, signo más, por lo tanto será 25J. Por lo que en forma de vector, F2, que será el conjunto de las dos, será igual a menos 43,5 y más 25J. Una vez que yo tengo mis dos fuerzas, mi F1 que era 50 más 87J, lo apunto, F1 es igual a 50 y más
87 J, recordemos todo ello, Newton, y F2 es igual a menos 43,525 menos 43,5 y más 25J, todo ello también en Newton, que aquí se me había olvidado ponerlo. Pues nada, la resultante, es decir, la fuerza total, que hemos dicho que es la resultante, es la suma vectorial de F1 más F2. ¿Cómo quedará mi componente en X? Pues tengo 50i menos 43,5i, por lo tanto tengo 50 menos 43,5, todo ello, i. Y ahora mi componente j, tengo 87 con signo más 25, por lo tanto esto será 87 más 25 J. Y únicamente tengo que operar, que me ha quedado. ¿De acuerdo? 50 menos 43,5 me queda 6,5 y 87 más 25 me queda más 112 J. Si yo quisiera saber ahora, esta sería la resultante en forma vectorial. Si yo quisiera saber ahora mismo cuánto es el módulo, no tendría que hacer más que el módulo de este vector, que es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 6,5 al cuadrado más 112 al cuadrado, que me da 112,19. Es decir, este es el valor de la fuerza. Y si yo quisiera sacar el ángulo, yo sé que la tangente del ángulo que forma esta fuerza es igual a 112, mi componente I, partido por 6,5, que me da 17,23. Por lo tanto, aquí, sacando la arcotangente, veo que alfa es 86,7 grados. Es decir, que la resultante de sumar estas dos fuerzas que teníamos al principio es una fuerza F total que forma 87 grados con la horizontal. ¿De acuerdo? Pues nada,